1984. Apéndice, parte 2. No se conservaron ninguno de los adverbios hoy existentes, exceptuando algunos que acababan en de modo. La terminación de modo era invariable. La palabra bien, por ejemplo, se sustituyó por el buen modo. Además, a cualquier palabra, y esto como principio, se aplicaba a todas las palabras del idioma. Se le daba sentido de negación añadiendo el prefijo in, o se le daba fuerza con el sufijo plus, o para aumentar el énfasis, doble plus. Así, por ejemplo, infrío significaba caliente, mientras que plus frío y doble plus frío significaba respectivamente muy frío y extraordinariamente frío. También era posible, como en el inglés de hoy en día, modificar el significado de casi todas las palabras con preposiciones afijas como ante, post, sobre, sub, etc. A base de este método fue posible disminuir enormemente el vocabulario. Poniendo por caso la palabra bueno, ya no habría necesidad de la palabra malo, ya que el significado requerido se expresaba también o incluso mejor por in bueno. Lo único necesario, en el caso de que dos palabras formaran una pareja de significación opuesta, era decir cuál suprimir. Oscuridad, por ejemplo, podía ser reemplazada por inluz o luz por inoscuro, según lo que se prefiera. La segunda característica de la gramática de la neolengua era su regularidad. Aparte de algunas excepciones abajo mencionadas, todas las inflexiones seguían las mismas reglas. Así, en todos los verbos, el pretérito y el participio pasado eran el mismo y terminaban en ed. En inglés, en español acabarían con la misma letra o conseguirían como los verbos regulares, ejemplo, robé, hace, pensé, comer, comí. Los ejemplos ingleses, robar, pensar en español, ya son verbos y no justifican el ejemplo. El pretérito de pensar, pensé, de robar, robé, y así en toda la lengua de todas las otras formas. Mandó, dio, habló, trabajó, cogido, etc. Fueron abolidas. Los plurales de hombre, buey, vida eran hombres, bueyes y vidas. La única clase de palabras a las que todavía se les permitían inflexiones irregulares eran los pronombres, los relativos, los adjetivos demostrativos y los verbos auxiliares. Todos estos seguían su uso antiguo, excepto que quien había sido suprimido por innecesario y los tiempos condicionales de deber, debería haber caído en desuso, ya que habían sido cubiertos por haría, habría hecho. Había también ciertas irregularidades en la formación de palabras creadas por la necesidad del habla fácil y rápida. Una palabra que fuese difícil de pronunciar o que podía entenderse incorrectamente se estimaba ipso facto una mala palabra. Así que ocasionalmente, por la eufonía, se insertaban letras en una palabra o se conservaban una forma arcaica. Pero esta necesidad tenía más relación sobre todo con el vocabulario B. La razón de la importancia concedida a la facilidad de pronunciación se aclarará más tarde en este ensayo. El vocabulario B. El vocabulario B consistía en palabras que habían sido construidas deliberadamente con propósitos políticos. Es decir, palabras que no solamente tenían en todos los casos implicaciones políticas, sino que además poseían la intención de imponer una deseable actitud mental en la persona que las utilizaba. Sin una comprensión total de los principios de Ing Song, era difícil usar estas palabras correctamente.
En algunos casos se podía traducir a la vieja lengua o incluso a palabras tomadas del vocabulario. Ah, pero ello exigía una larga parrafada y siempre se perdían ciertos énfasis. Las palabras del vocabulario B era una especie de taquigrafía verbal, que a menudo englobaban toda una serie de ideas expresadas en unas pocas sílabas, y a la vez con un sentido más exacto y más fuerte que en el lenguaje ordinario. Las palabras B eran en todos los casos palabras compuestas. Palabras compuestas como hablar, subir, también se encontraban, claro, está en el vocabulario A, pero no eran más que abreviaciones de conveniencia y no tenían ideología de ningún color en especial. Consistían en dos o más palabras juntadas de un modo fácilmente pronunciable. El resultado era siempre un verbo, nombre, y se utilizaba según las reglas normales. Pongamos un único ejemplo, la palabra bien pensar, que significa de un modo general ortodoxia, o si uno quiere tomarla como verbo, pensar de un modo ortodoxo. Su declinación era la siguiente: nombre, verbo, bien pensar, pretérito y participio pasado, bien pensado, participio presente, bien pensante, adjetivo, bien pensado lleno, adverbio, bien pensadamente, nombre verbal, bien pensado. Las palabras B no se construían de acuerdo con ningún plan etimológico. Las palabras que podían ser de cualquier parte de la lengua se podían poner en un orden cualquiera y ser mutiladas, de modo que las hiciera de fácil pronunciación a la vez que indicaban su derivación. En la palabra crimen pensar, pensamiento crimen. Por ejemplo, el pensar iba detrás, mientras que en pensar policía del pensamiento, iba primero y en la última palabra. Policía había perdido las 3 sílabas finales, dada la dificultad de asegurar la eufonía. Las formaciones irregulares eran más comunes en el vocabulario B que en el vocabulario A. Por ejemplo, las formas adjetivadas de miniver, minipax y minimor eran respectivamente miniver lleno, minipax lleno, minimor lleno, simplemente porque verdad lleno, paz lleno y amor lleno eran algo difíciles de pronunciar. En principio, de todos modos, todas las palabras B se modulaban del mismo modo. Algunas de las palabras B tenían significados muy sutiles, apenas inteligibles, para quien no dominara la lengua en su totalidad. Consideramos, por ejemplo, una frase típica del editorial del Times como esta: viejos pensadores, in corazón sentir, in soc. El modo más sencillo de entender esto en la vieja lengua sería: como se formaron con las ideas de antes de la revolución, no pueden tener una comprensión emocional de los principios del socialismo inglés. Pero esta no es una traducción adecuada. En primer lugar, para lograr captar el significado de la frase arriba mencionada, habría que tener una idea clara de lo que se entiende por INSOC. Y además, solo una persona totalmente educada en el INSOC podía apreciar toda la fuerza de la palabra corazón sentir, que implicaba una ciega y entusiasta aceptación difícil de imaginar hoy. De la palabra viejo pensar, que estaba inextricablemente mezclada con la idea de maldad y decadencia. Pero la función especial de ciertas palabras de neolengua, de las que el viejo pensar era una, no era tanto expresar su significado como destruirlos. Estas palabras, pocas en número por supuesto,
habían extendido su significado hasta el punto de contener, dentro de ellas mismas,